Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan y ahora nos toca ver este segmento del capítulo 1 que va desde el versículo 15 hasta el versículo 28. Ya hemos visto el contexto, tanto el contexto histórico alrededor de la época del ministerio de Cristo, el ministerio de Juan el Bautista, así como también ya hemos visto el contexto alrededor de los escritos del apóstol Juan, del Evangelio de Juan. El apóstol Juan es el autor del Evangelio. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos cuando en el Evangelio se habla de Juan para identificar de quién está hablando. Normalmente el autor jamás se nombra a sí mismo. Entonces, ¿quiénes son los otros Juanes? El tema o el texto que puede resumir muy bien el contenido de este segmento que va desde el versículo 15 hasta el versículo 28, dice así: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y vamos a ver quién dijo eso y por qué lo dijo. Lo primero que vamos a hacer es terminar el prólogo. O sea, los versículos 15 al 18 son el final del prólogo. Y dicen así: Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hasta ahí llega el prólogo. Pero continuamos. Versículos 19 al 23 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. ¿Entonces qué?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Este es un segmento importante del testigo clave que estaba anunciando la venida del Señor. Juan, el autor de este evangelio, ya era anciano. Estamos hablando del año 90. Ya era un anciano. Y la herejía, o sea, la teología que torcía el verdadero evangelio, estaba proliferando mucho. El Espíritu Santo inspiró a Juan, el autor del evangelio, a escribir enfocado en la esencia del evangelio. Inició Juan presentando los atributos divinos de Dios, el Verbo eterno. Luego nos detalló el propósito del Verbo en relación con la humanidad. Introdujo a Juan el Bautista, el testigo clave de la venida del Mesías, quien debía preparar los corazones, y no solo eso, sino también debía identificar claramente a Jesús como el Mesías. Ahora, Juan, el autor, narra la indagatoria directa de los líderes religiosos a Juan el Bautista, acerca de su persona, de su ministerio, de su propósito y de sus métodos. Eso confirma que el liderazgo religioso de esa época en Jerusalén no desconocía la verdad,
no eran ignorantes de la verdad. Juan el Bautista se mantuvo firme y leal al Mesías, a quien él estaba anunciando. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos estos escritos del apóstol Juan que nos revelan detalles importantísimos del Evangelio, Señor. Y este Evangelio resume muy bien lo que tú esperas de cada uno de nosotros como salvos, como parte del cuerpo de Cristo. Te damos gracias porque podemos escudriñar libremente y sin que nadie lo impida, y podemos hacerlo directamente al texto, sin intermediarios. Te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Así que empecemos. En el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía. En primer lugar, aclaramos, Juan, que está mencionando acá, es Juan el Bautista. Y dice de él que dio testimonio y clamó. Hay un paréntesis. Si nos remontamos al versículo 6, 7 y 8, donde introduce el apóstol Juan a Juan el Bautista, después de esos versículos 6, 7 y 8, hay un gran paréntesis del versículo 9 al 14. De tal manera que podríamos, después de leer el 6, 7 y 8, saltar hasta el versículo 15 para leerlo de corrido. Tenemos que estar atentos a esos paréntesis para poder interpretar correctamente, para poder enlazar correctamente los textos como deben ser. Normalmente se testifica delante de quienes tienen que juzgar algo, que tienen que dirimir entre varias opciones. Entonces ahí se presentan los testigos. Y para que un testimonio sea válido, el testigo debe ser alguien creíble. De lo contrario, ese testimonio no es válido. Juan cumplió su tarea en público. Esto es importante. Él no se escondió. Lo hizo a viva voz y con un mensaje muy claro y muy directo. Y lo hizo durante varios meses, antes que Jesús iniciara su ministerio. Recordemos que esto sucedió en un contexto de Antiguo Testamento. Este era del que yo, Juan el Bautista, decía. Juan ahí está haciendo una citación de sus propias palabras, dichas antes de que él identificara a Jesús el Mesías. Recordemos, estamos en el prólogo. Aquí el que está narrando es el apóstol Juan, diciendo palabras que dijo Juan en su momento. Ya un poco más adelante, después del versículo 18, en el 19, ya es Juan el que está hablando. Y algo muy importante también, la interpelación que le van a hacer a Juan el Bautista ocurre antes de que Jesús llegue para ser bautizado. En este momento que está siendo cuestionado o que va a ser cuestionado Juan el Bautista, él todavía no ha visto en forma presencial al Verbo eterno, al Verbo hecho carne, al Mesías prometido. Entonces, en la entrevista, en las preguntas, él habla todavía de Jesús como alguien en futuro. Dice el versículo 15 y continúa, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El que viene después de mí. El ministerio de Juan el Bautista precedió al de Jesús, el Verbo hecho carne. Y eso de ninguna manera significa que la posición de Juan como predecesor sea más honrosa. De ninguna manera. Al contrario, y para que no quedara ninguna duda, lo aclara con la frase siguiente. Es antes de mí porque era primero que yo. Primero, y vamos a ver a qué está apelando ahí. Juan el Bautista apela a las cualidades del verbo al que él está precediendo. Es anterior, no porque como ser humano, y eso sí lo sabemos, Juan el Bautista fuera 6 meses mayor que Jesús. No tiene nada que ver con la edad física de ambos, sino porque siendo Jesús el Cristo, el Verbo hecho carne,
es el eterno Dios. Es el eterno Dios. Y como Dios es anterior no solo a Juan el Bautista, es anterior a absolutamente toda la humanidad y a absolutamente todo lo que ha sido creado. Es anterior el verbo. Juan 1:1 y 14 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, que ya vimos también, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo ya estaba presente en los alrededores de Jerusalén. Versículo 16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? Gracia sobre gracia. Esto se puede leer, podemos decir que el versículo anterior es un pequeño paréntesis, por lo tanto podríamos leer el versículo 14 e inmediatamente después leer el versículo 16, para que todo tenga amarre mejor y tenga mejor sentido. Entonces vendría, si venimos del versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Y entonces ya inicia el versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Dios el Verbo no solo es eterno, sino también es infinito en todo sentido, en tamaño, en poder, en autoridad. Es infinito. Y Dios se ha hecho accesible y fuente inagotable en la persona de Jesús. Toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9, reside corporalmente ¿en quién? En Jesús, en Jesucristo, en el Verbo hecho carne, en el Mesías. Y todos, dice este versículo, pues de su plenitud, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Es importante siempre encontrar de quiénes se está hablando. Cuando dice todos, no es absolutamente toda la humanidad. Sí lo es en sentido potencial. Absolutamente toda la humanidad tiene la posibilidad de alcanzar salvación. Pero cuando habla aquí de que hemos recibido gracia sobre gracia, es que ya se ha aplicado en nosotros los beneficios de la obra de Cristo. Y entonces, ¿de quiénes está hablando? Ya no está hablando entonces de toda la humanidad. Está hablando de los salvos. Todos los salvos hemos recibido, y esto está en voz pasiva, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada para eso. Por gracia nos ha sido dado. Hemos recibido gracia sobre gracia. Y aquí recordemos, misericordia es no recibir lo que merecemos. Eso es misericordia. Pero gracia es recibir lo que no merecemos. Esto no es un trabalenguas. Son dos conceptos importantes, misericordia y gracia. Y ambas se encuentran en la obra de Cristo. Su sangre es suficiente para limpiar a toda la humanidad. Por supuesto, para limpiar a toda la humanidad que decide creer. De Él recibimos, ¿qué? Perdón de pecados, vida eterna, una nueva identidad, entre muchas otras cosas que recibimos, importantísimas a la hora de creer. Somos adoptados, somos regenerados, somos hechos nuevas criaturas. El Espíritu Santo viene a residir permanentemente en nosotros. ¿Y cuántas otras cosas más? Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, y aquí estamos citando textos que ya estudiamos, son inmediatamente antes, los vimos, pero a todos los que lo recibieron, y ahí está aclarando el punto que estamos viendo ahorita, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Recibir gracia sobre gracia. Es decir, a los que creen en su nombre. Más claro no está. El recibir esta gracia es condicional y está condicionada a creer. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Y aquí es un hebreo el que está escribiendo, el apóstol Juan, y sabe que dentro de los que están escuchando también hay judíos. Y todos los judíos conocían perfectamente bien la ley.
La ley fue dada, también está en voz pasiva, por medio de Moisés. Juan hace una comparación entre Moisés, que era un emisario, que solo le tocaba comunicar algo que le era dado a él, y Jesucristo, que a diferencia de Moisés, Jesucristo es autor. Es autor, no es emisario, es autor. Moisés no era el autor de la ley, pero Jesucristo sí es el autor de la gracia. La ley fue un regalo de parte de Dios para su pueblo escogido, para su pueblo amado. Fue un gran regalo. Y el propósito de esta ley era velar por la pureza e integridad, denunciando el pecado. ¿Por qué? Porque Israel viviría siempre rodeado de pueblos paganos, con costumbres abominables. Y Dios quería que ellos se mantuvieran en pureza, en integridad, y por eso les dio la ley que señalaba el pecado. Deuteronomio 4:8 dice claramente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? Esta declaración está dicha por judíos que habían recibido la ley, que estaban agradecidísimos del contacto que Dios Todopoderoso tenía con ellos tan cercano, con solo invocarlo. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Deuteronomio 4:8. Son textos importantes y que enmarcan esto que está diciendo acá Juan. Porque por las obras de la ley, y esto ya lo dice Pablo, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y el mismo Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que la ley no es el camino para encontrar y alcanzar salvación. La gracia es el camino para alcanzar salvación. ¿Y qué se necesita? Fe. Fe, creer que Jesucristo es el Mesías y que Él vino a morir por nosotros para nuestra salvación. Todo eso va a ser tocado abundantemente y en profundidad más adelante. Dice el versículo 17, continuando, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. La gracia y la verdad contrasta con la rigidez y la inflexibilidad de la ley. La verdad es la revelación del plan de salvación de Dios para la humanidad. ¿Quién nos revela ese plan? Jesucristo, con su venida, con su ministerio, con su muerte, con su resurrección, nos revela ese plan de Dios. Y por supuesto, autoridades como Pablo toman el ministerio de Cristo y lo explican de una manera más detallada, pero las bases están en el Evangelio de Cristo. Justamente esa es la razón por la que estamos viendo el Evangelio de Juan, porque es la materia prima fundamental para todo el resto del Nuevo Testamento. ¿Y qué es la gracia? Es la misericordia necesaria para aplicar los beneficios de ese plan a quienes, a todos los que creen. La gracia. Pero esta gracia y esta verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. No dice acá, fueron solo comunicadas, como hizo Moisés comunicando las leyes de Dios al pueblo de Dios. Fueron hechas realidad. El Verbo eterno hecho carne, con su muerte, dio vida al nuevo pacto. Y aquí veamos 3 versículos. Romanos 10:4, Gálatas 3:13 y Colosenses 2:14. Dice, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Cristo nos redimió. Y esta palabra redimir es importante. Cuando se redimía a un esclavo, es porque alguien había pagado el precio
para que ese esclavo recobrara su libertad. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él pagó en la cruz del Calvario, muriendo el justo por los injustos, para llevarnos a salvación. Por eso ese pago de Cristo tiene la capacidad de redimirnos de la esclavitud del pecado. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que solo nos señalaba de pecadores, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está. Y ahí continúa. Pero cuando dice porque escrito está, es porque en el Antiguo Testamento, en la Torá, estaba claramente dicho que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso Cristo tenía que morir. Y finalmente en Colosenses dice, habiendo cancelado, y aquí está más claro el concepto de redimir, habiendo cancelado el documento de deuda. ¿Cómo lo canceló? Clavándolo en la cruz. Pero no es que clavara un papel en la cruz. Él fue clavado en la cruz. Él fue el pago de eso que nosotros teníamos que pagar. Cristo. Todas esas bellezas están contenidas en el Nuevo Testamento, en cartas de Pablo. Todas estas que están acá son cartas de Pablo. Pero ¿de dónde toma Pablo la materia prima para escribir todo esto? De lo que Cristo enseñó. Por eso es importante. Por eso es importante leer, estudiar, escudriñar. Y no solo conformarnos con lo que oímos. Cosas que alguien más estudió y analizó y comparte. Similar a lo que estamos haciendo nosotros acá. Pero la idea es invitar a cada uno de ustedes a sumergirse en el texto bíblico y leerlo. Tratar de hacer observaciones detalladas del texto y sacar riqueza para su propio crecimiento. Nada impide que nosotros podamos entrar directamente al texto y crecer y aprender. Versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios. Y cuando habla aquí de esa manera, está hablando o refiriéndose a Dios el Padre. Y era bien claro en el Antiguo Testamento que se advertía de las consecuencias que tendría violar esa prohibición de ver a Dios el Padre. Los patriarcas muy claramente sabían que si ellos miraban directamente a Dios, morirían. Así se dice en varias partes del Antiguo Testamento. Éxodo 33, 20 dice, y añadió, no puedes ver mi rostro. Aquí Dios el Padre está hablándole a Moisés. No puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Ahí está la sentencia. Me miran, mueren. Para poder seguir viviendo, no me tienen ni no me pueden ver. El unigénito Dios, el Verbo. Y aquí cuando habla del unigénito Dios, ya se está refiriendo a Jesucristo. El unigénito Dios, el Verbo, que está en el seno del Padre, porque es uno con Dios. Es parte de la Trinidad. Es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios el Hijo. Es Jesucristo. Y Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Hombre que vivió y murió en este mundo. Pero no solo murió, resucitó también. Resucitó. Él, Jesús, lo ha dado a conocer. ¿Qué significa lo ha dado a conocer? Lo ha hecho visible. Jesús, el Verbo hecho carne y despreciado por los suyos, eso ya lo vimos antes, lo ha revelado. Juan 14, 8 y 9 dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Y el que había hecho la pregunta directa era uno de los discípulos, Felipe. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Felipe estaba preguntando de Dios el Padre. ¿Y qué le contesta Jesús? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Es la forma en que nosotros podemos ver al Padre y no morir. Es ver a Cristo. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. A veces pareciera como que Jesús se cansaba de enseñarle y de predicarle a sus discípulos y pareciera incluso ya al final del ministerio, porque esto, Juan 14, ya está sucediendo a 2 días de la muerte de Cristo. A 2 días de la muerte de Cristo. Y Jesús en ese momento le está diciendo, ¿todavía no entiendes, Felipe? He estado 3 años con ustedes y todavía no entiendes. Imagínense, si ellos que estuvieron siendo discipulados directamente por Cristo no lograban entender, qué privilegio tenemos nosotros, que ahora tenemos la revelación completa del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para poder conectar todo y entenderlo mejor. Todas estas preguntas que hizo Felipe y la respuesta que el Señor le da, que seguramente lo avergonzó un poco a Felipe, sirven porque seguramente serían del tipo de preguntas que nosotros mismos haríamos. Pero ya están hechas y eso nos da a nosotros mucha claridad. Seguimos en el versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan. Aquí ya terminamos el prólogo. Aquí ya empezamos directamente el evangelio. Y acá cada personaje va a ir hablando. Si es Juan, Juan va a hablar. Si es Jesús, Jesús va a hablar. Ya terminó el prólogo. La presentación, el enmarcado inicial del evangelio ya está terminado con el versículo 18. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén. Este es el testimonio de Juan. Y lo interesante acá es que fue un testimonio dado ante los guardianes de la Torá. Juan llevaba ya alrededor de 6-7 meses enseñando, exhortando, animando y preparando el camino para el Señor. Entonces, ya todos conocían de qué hablaba Juan, qué predicaba Juan, qué enseñaba Juan y a qué invitaba Juan. Estos sacerdotes y levitas ya habían escuchado. Tenemos testimonio en los evangelios sinópticos cuando fariseos, saduceos iban a escuchar e incluso intentaban que Juan los bautizara sin que en su corazón hubiera verdadero arrepentimiento. Este es el testimonio de Juan. ¿Acerca de qué? Del propósito mesiánico de su ministerio. Anunciando ¿a quién? Al Cristo. Al Cristo. Acá, en esta entrevista, Juan todavía no ha tenido frente a él a Jesucristo. Juan respondió sin evasivas a cada una de las preguntas que le hicieron. Sin evasivas. Cuando los judíos enviaron, dice acá, sacerdotes y levitas de Jerusalén. Ahora, ¿por qué sacerdotes? Esto es muy interesante. Todo lo que está acá en el texto no es casualidad y cada cosa merece investigarse un poco. Por ejemplo, ¿quiénes eran sacerdotes? Eran levitas, o sea, de la tribu de Leví, que eran a la vez no solo descendientes de Leví, sino descendientes de Aarón, hermano de Moisés, por supuesto, levita también. Y estos habían sido organizados en 24 grupos. De uno de esos grupos era Zacarías, papá de Juan el Bautista. Ellos eran los responsables del culto. Nadie más tenía la autoridad suficiente como para presidir los sacrificios y todos los rituales del culto judío. Y también la correcta ejecución de todos los sacrificios. Que fueran pulcros, limpios, que se respetara, que los animales no tuvieran ningún daño. ¿Eso quién lo revisaba? Los sacerdotes. Y también ellos se dedicaban a la enseñanza de la ley al pueblo. Eran los que se encargaban de que el pueblo comprendiera la ley. Y también ellos eran los llamados a hacer consultas a Dios respecto a asuntos específicos.
Y cuando habla de los levitas, por supuesto son descendientes de Leví, pero no son descendientes de Aarón. Y la función de ellos, que sí eran levitas, pero no descendientes de Aarón, era ser ayudantes de los sacerdotes. Todos ellos sabían que Juan el Bautista era del grupo de Abías, porque Zacarías servía en el templo. Ellos no ignoraban quién era el papá de Juan el Bautista. Y tampoco ignoraban que Juan el Bautista cumplía plenamente con las genealogías que demostraban que era él literalmente un descendiente de Aarón. O sea, tenía calificaciones para estar haciendo un ministerio como el que hacía. Por eso el punto de estos que llegaron a investigar no era parar a una persona fraudulenta que estuviera usurpando alguna función que no debía. No, no era eso. Y lo vamos a ver en las preguntas. Y la forma de hablar de Juan el Bautista, su forma de vestir y su mensaje les recordaba a ellos, a los sacerdotes, a los levitas y a todos los religiosos de Jerusalén, les recordaba a profetas del Antiguo Testamento. Por eso seguramente las preguntas ya venían elaboradas desde Jerusalén al momento de hacérselas a Juan el Bautista. Vinieron a preguntarle, ¿quién eres tú? Ellos no llegaron como llegaba el pueblo, que se acercaba para escuchar el mensaje, y muchos del pueblo aceptaban el mensaje y se bautizaban con Juan el Bautista. Ellos tenían la misión específica de investigar si Juan era un profeta del Antiguo Testamento. Esto dice mucho de la legitimidad y de la credibilidad que gozaba Juan. Por eso es que él podía funcionar, como la profecía lo había advertido, como un testigo a favor del Cristo, del Mesías. Y le preguntaron directamente, ¿quién eres tú? Uno, inmediatamente con una pregunta así, uno se sentiría acorralado. Ok, tengo que decir mi nombre, mi profesión, dónde nací, algo muy específico. Y detrás de esa pregunta se escondían varias cosas. Es como que dijeran, está claro que hablas de parte de Dios, pero no está claro quién eres. Hablas con autoridad como si fueras un profeta que ha vuelto a la vida. Tu ropa y comida austera, tu voto nazareo, te hacen muy parecido a ellos. Hasta parece que fueras el cumplimiento de alguna profecía del Antiguo Testamento. Eso se esconde detrás de esa pregunta, porque todas sus preguntas son legítimamente buscando cuál de los profetas del Antiguo Testamento era Juan el Bautista. No había duda. Y atrás también de esa pregunta es, ¿deberíamos hacerte caso? ¿Eres superior a nosotros acaso? ¿Quién eres? Y es muy interesante. Dice acá, y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Esta construcción, y él confesó y no negó, pero confesó, a nosotros nos podría parecer un enredo innecesario. Sin embargo, ese tipo de expresiones eran muy comunes cuando se le quería dar solemnidad a algo. Era una expresión verbal hebrea. Y lo que significaría esto, en pocas palabras, sería declaró sin reservas. Es como también cuando Jesús decía, de cierto te digo. Esta es otra forma de decir, lo que voy a decir es totalmente cierto. De cierto te digo. Son expresiones hebreas y tenemos que entenderlas. No es un enredo de palabras. Está diciendo, Juan declaró sin reservas. Y a mí me parece una observación muy interesante, que antes de decir quién era, primero quiso aclarar quién no era él. Eso me parece muy interesante en el sentido de lealtad. A pesar de la investidura de autoridad que tenían los que lo interpelaban,
No vemos aquí a un Juan el Bautista ni nervioso, ni preocupado, y mucho menos atemorizado. Para nada. Él sabía por qué estaba ahí, para qué estaba ahí y quién lo había enviado. Y para anunciar a quién. Todo eso lo sabía. Y él dijo claramente, yo no soy el Cristo. Ya sea que ustedes tengan esa duda o que circulen rumores en Jerusalén, quiero de una vez resolver eso antes de que sigamos con este interrogatorio. Yo no soy el Cristo. Juan no quería que hubiera confusión, pensando que él era el Mesías prometido. Miren la honestidad de Juan, porque muchos, ante una duda así, lo que podrían haber hecho es aprovecharse de esa duda para subir su rating, haciendo creer algo que no es cierto. Pero si los demás lo creen, qué bueno, me hacen a mí más grande todavía. Juan el Bautista no era así. Era honesto en su mensaje, honesto en su misión, como debemos ser nosotros también. Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo. Predicamos a Cristo. Y yo solo soy un intermediario. Nada más. Yo no soy el protagonista. Yo no tengo que robarme el show. El protagonista es Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan aquí con esas palabras. Yo no soy el Cristo. No me pongan a mí ese título, ni siquiera por confusión, ni por rumores. Yo no soy el Cristo. Su lealtad a Dios y a su misión lo movieron a aclarar muy rápido ese punto. ¿Entonces qué? Le preguntaron. Y ese entonces qué también es muy interesante. ¿Entonces qué? Esta expresión revela como que Juan se hubiera adelantado, como que ellos no se hubieran atrevido a hacer esa pregunta desde un principio, pero probablemente era una de las preguntas que querían hacerlo. Ya él se había adelantado. No me preguntaron, pero ya les aclaro de una vez, yo no soy él. Yo no soy él, el Mesías, el Cristo. Juan se les adelantó. Ellos sí tenían duda si realmente Juan el Bautista era el Mesías, el Cristo. Ellos eran legalistas y estaban preparados, porque tenían la autoridad para hacerlo, para acusar a Juan de blasfemia en el momento que Juan dijera, yo soy el Cristo. ¿Y saben por qué? La ley decía muy claramente, con el testimonio de 2 o 3 que acusen a alguien de algo grave, como en este caso era blasfemia, hacerse pasar por Dios, era suficiente para apedrear a alguien. Pero Juan dijo, yo no soy el Cristo. Entonces no podía haber una acusación de blasfemia, aunque eran la autoridad capaz de después, delante del Sanedrín, rendir testimonio de lo que había dicho Juan. Entonces ya, sin preguntar el meollo de la pregunta, porque ya se había adelantado Juan, le preguntan, ¿eres Elías? ¿Y qué responde Juan? No lo soy. La autoridad con la que hablaba Juan el Bautista era similar a la autoridad con la que hablaba en su tiempo Elías. Así como, no solo eso, su aspecto físico, su vestido, su forma de vida, los lugares que frecuentaba, eran muy parecidos a los de Elías. En Segunda Reyes 1, 7 y 8, dice, el rey preguntando a Ocosías por la persona que había dicho algo, ¿qué aspecto tenía? Y le dijeron, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Ah, es Elías, es Elías. ¿Por qué? Muy característica su forma de vestir. Y en Lucas 1:17, él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Eso se había profetizado acerca de Juan el Bautista. Entonces tampoco era extraño que ellos indagaran si de repente Juan el Bautista era Elías que había resucitado. Dice el versículo 21, ¿entonces qué? Le preguntaron, ¿eres el profeta? No, respondió Juan.
Entonces, ¿qué? Si no eres el Cristo, el Mesías prometido, ni eres Elías, aunque te le pareces a él, nos está dejando sin opciones, porque pareces venido de parte de Dios. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Y cuando se refieren al profeta, tenemos que preguntarnos a cuál de todos los profetas se refieren, porque hay muchos profetas en el Antiguo Testamento. Pero es probable que ellos se refirieran al profeta que Moisés profetizó, que dijo que vendría. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento declararon ser ese profeta del que Moisés habló. Entonces es muy posible que el profeta que Moisés anunció fuera el mismo Mesías. Cuando hablan del profeta entonces y del Cristo, deberíamos entender que están hablando de la misma persona, porque el mismo Juan el Bautista, del que Jesús dijo, este es el más grande de los profetas, Juan podría haberse abrogado él el derecho de ser ese profeta, pero ni siquiera Juan tomó para él. Entonces, ¿quién más grande que Juan? Cristo. Cristo. Deuteronomio 18, 15 y 18. Esto lo está diciendo Moisés. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, le está hablando Moisés a Josué y al pueblo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Esas son frases literales que Jesús usó en su ministerio, que él estaba hablando todo literalmente lo que el Padre le había dado a hablar. Por eso creemos y estamos muy seguros de que cuando habla aquí de el profeta, es lo mismo que hablar de el Cristo, el Mesías. Versículo 22 dice, entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. Y ahorita estamos con las manos vacías. ¿Qué dices de ti mismo? No nos dejes, es como que decir, no nos dejes con las manos vacías. No eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Pero es obvio que eres alguien enviado por Dios al hablar como lo haces. Aunque somos responsables del culto de Dios, no te logramos identificar. Ayúdanos. Ellos podían dar fe pública del testimonio de Juan para lo que procediera, fuera lo que fuera. Así que Juan sabía muy bien que la respuesta final tendría consecuencias. No, a Juan no le importaba eso. Finalmente Juan murió por hablar con integridad, murió. ¿Qué dices de ti mismo? Ya no queremos seguir poniendo opciones para que solo nos diga sí o no, sí soy o no soy. Habla con libertad. Esa pregunta está diciendo, habla con libertad y danos ya una respuesta final. Es como se usaba esta frase antes de pedirle a alguien que confesara algo. Decían siempre, da gloria al Señor. Así le dijeron a Acán, da gloria al Señor y revélanos. Tú eres la causa de la desgracia que ha venido a Israel. Y también los líderes religiosos con el ciego que había sido sanado por Jesús, le dijeron, da gloria al Señor y dinos, ¿quién te ha sanado? Lo que estaban pidiendo a él era algo similar a esto. Ya, da gloria al Señor y dinos, ¿quién eres tú? Revélanos. Ya sabemos claramente quién no eres, pero eso no es una respuesta con la que nosotros podemos regresar a Jerusalén. Entonces Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y ahí sí declara realmente quién dijo esas palabras, el profeta Isaías. Juan le respondió, miren, realmente no importa quién soy, sino a qué he venido, porque la respuesta no revela exactamente su identidad personal, sino revela su tarea. Sabiendo que ellos eran conocedores profundos de las profecías del Antiguo Testamento, Juan lo lleva a la Tanaj,
La Tanaj es el Antiguo Testamento hebreo, el mismo Antiguo Testamento que nosotros usamos. Y lo lleva al libro de Isaías o al rollo de Isaías, que formaba parte del Nebihim. Y Nebihim era la sección de la Tanaj que contenía todos los libros proféticos. Pues él los lleva, con esta respuesta los lleva a ese punto. Y eran sacerdotes, levitas, sabían de memoria muchísimas partes de la Biblia. Y seguramente bastaba con que él les diera un breve resumen de la profecía completa de Isaías para que ellos identificaran dónde estaba eso, quién lo había dicho, y no solo eso, cuál era el texto completo. Juan se identifica como la voz, haciendo alusión a su tarea como heraldo. Juan reconoce que su función no es ser alguien. Esa no es la función de Juan, ser alguien, sino proclamar a alguien. Esa es la función verdadera de Juan y más importante. Y el texto de Isaías que menciona Juan es este: una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Está hablando acá de, en forma metafórica, hacer movimiento de tierras para que todo lo escabroso y malo de los caminos, para que el Mesías se haga presente, sea mejorado, corregido y arreglado. Esa es la tarea que estaba cumpliendo Juan el Bautista. Preparar el terreno para que 6, 7 meses después de iniciado su ministerio, iniciara Jesús su propio ministerio, el ministerio del Mesías. Versículo 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y esto es muy importante. ¿Quiénes fueron los enviados? Sacerdotes y levitas. Ahí está hablando de gente procedente de una tribu en particular, la tribu de Leví, y de algunos más especiales, los sacerdotes, descendientes de Aarón. Pero cuando habla de fariseos, está hablando de escuela de interpretación bíblica. Los fariseos representaban una escuela, pero había otras escuelas. La escuela de los saduceos, por ejemplo. Los fariseos surgieron en el año 160 a.C., apoyando la revuelta de los macabeos. Eran legalistas, sistematizaron los 613 mandamientos y le agregaron todavía más la interpretación que ellos hicieron en la Mishnah y en el Talmud. Su interpretación de la ley era apegada a la verdad. Su problema era que no la practicaban. Y por otro lado estaban los saduceos, que surgieron en el año 175 a.C., cuando Antíoco, gobernante descendiente de los griegos, interrumpió el sumo sacerdocio. Ellos eran ricos, eran influyentes, pero con una pésima doctrina. Y dentro de las cosas que ellos negaban la resurrección. Por eso no había ahí saduceos, porque como un saduceo va a estar preguntando, ¿eres tú Elías resucitado? No, jamás. Tanto la secta farisea como la saducea representaban corrientes teológicas, y ambas se negaron a reconocer oficialmente que Jesús fuera el Cristo, el Mesías. Y en esas confrontaciones entre Juan el Bautista y estos grupos teológicos, podemos ver esto que está en Mateo 3:7. Dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Identificando perfectamente bien que eran religiosos, pero que en su corazón no había piedad. Versículo 25. Y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Y se basaban en Ezequiel. Creían que el Cristo, o ahora ya podemos decir más propiamente, el Cristo, el profeta, profetizado por Moisés, practicaría el bautismo. Creían que solo Elías tuvo la autoridad en el Antiguo Testamento para practicar el rito del bautismo.
Habiendo descartado que Juan fuera alguno de ellos, su bautismo entonces para ellos se constituía en algo ilegal. Ni tienes autoridad para hacerlo, ni nosotros te hemos dado autorización. Eran legalistas que sentían amenazado el control que ejercían en Israel. Y miremos qué dice Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces los roceré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu. Ese es el bautismo con el espíritu. Un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Versículo 26. Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Yo bautizo en agua y sé que ese tipo de bautismo es algo imperfecto y es algo temporal. Es lo que yo puedo dar. Yo no soy el Mesías. Su mandato, el mandato de el Cristo, de Jesús, del que vendría, del verbo hecho carne, es de orden superior. Y él tenía una misión específica en favor del Mesías. Él no bautiza como lo iba a hacer el Cristo cuando ya iniciara su ministerio. Por lo tanto, no tiene por qué tener el visto bueno de autoridad humana. Entre ustedes está uno, y ahí está hablando de Jesús, a quien ustedes no conocen. No porque les falte información o revelación, porque esto tienen de sobra ustedes. No lo conocen, porque para conocerlo necesitan verdadero arrepentimiento y ustedes no lo han hecho. Mateo 3:11 dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, y esto fue dicho por Juan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo, y pongo aquí entre paréntesis para que quede claro, con el Espíritu Santo al que lo acepta y con fuego al que lo rechaza. Pueden ver los versículos siguientes donde se aclara esto y ya lo vimos también en un estudio anterior. En el versículo 27 dice, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Él, el verbo hecho carne, es el que viene después de mí. Busquen en las profecías mesiánicas de Isaías y Malaquías y lo verán. Y si buscamos en Malaquías 3:1, vamos a encontrar, yo envío a mi mensajero, Juan, y yo estoy agregando ahí para que sea más claro, yo envío a mi mensajero, Juan, y él preparará el camino delante de mí, el Cristo, y vendrá de repente a su templo el Señor, el Cristo, a quien ustedes buscan, el mensajero, Juan, del pacto a quien el pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos, Dios el Padre. Todo eso estaba en las profecías y ellos lo conocían bien. Bastaba con que buscaran un poco más, o ya lo habían hecho, y por rebeldía no querían reconocerlo. No soy digno de desatar la correa de la sandalia. Y desatar sandalias, así como lavar pies, eran tareas muy humillantes y eran dedicadas a los siervos, a los esclavos. El verbo es tan superior a mí que me considero indigno de ser su siervo, su esclavo. Jesús mismo, al final de su ministerio, le lavó los pies a sus discípulos para que entendieran que el llamado de los salvos es servir a otros. Ese es nuestro llamado. Y finalmente el versículo 28 dice, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betania posiblemente es la ciudad o la aldea de Betábara, al otro lado del Jordán. Y no debemos confundir esta Betania con la Betania que estaba muy cerca de Jerusalén, donde vivía Lázaro, Marta, María y donde a veces Jesús pasaba a descansar un poco. Esta parece ser la pequeña localidad de Betábara, al otro lado del Jordán. De lo contrario, si todo hubiera estado muy claro, no tendría por qué decir al otro lado del Jordán. Y aquí hay una cosa histórica muy interesante. Orígenes, uno de los padres
de la iglesia. Dijo, queriendo resolver la duda de dónde estaba esta Betania, porque era claro que no era la Betania muy cerquita de Jerusalén, sino era más cerca del Jordán. La fue a buscar, y esto sucedió como 100 años después de que se escribiera el Evangelio, y no encontró ninguna Betania. Es posible que todavía no se haya descubierto. Lo que encontró es una Betábara. Entonces él dijo, puede ser esta Betábara, y a partir de entonces se considera que es la pequeña aldea de Betábara, donde Juan estaba bautizando. Juan el Bautista hizo su ministerio fuera de ciudades importantes. Y a pesar de eso, de no estar en las ciudades importantes, era buscado por mucha gente de todas las clases sociales. Mateo 11, 7 y 8. Jesús hablando de Juan el Bautista, dice, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Él no viste así. Y ahí ya Jesús estaba en pleno ministerio y todavía Juan también no había sido apresado, estaba haciendo ministerio, los dos en simultáneo. Entonces, ¿qué podemos resumir al final? Hemos visto el final del prólogo con que Juan inicia su evangelio. Las palabras de Juan el Bautista confirman la deidad de Jesucristo. Y el autor afirma que si conoces a Jesucristo, conoces a Dios el Padre. También que Jesucristo mismo personifica la gracia y la verdad. No es un simple emisario. La autoridad religiosa reconocía que había algo sobrenatural en Juan el Bautista. Su interpelación gira alrededor de profetas y profecías del Antiguo Testamento, no de un impostor. Y eso nos confirma que sabían lo necesario para conocer la verdad. No eran ignorantes de la verdad. Por eso es que eran culpables. Por eso Jesús dice, porque ven, porque pueden ver y dicen que ven, es que son culpables. Sin necesidad que preguntaran, Juan aclaró inmediatamente, yo no soy el Cristo, yo no soy el protagonista principal. Juan el Bautista sabía que su ministerio ya había sido profetizado y su función no era ser alguien. Su función era proclamar a alguien. Tenemos que ver eso porque nos enseña mucho, no solo de la calidad de persona, de los principios y valores que manejaba Juan el Bautista, sino nos enseña mucho a nosotros de cómo debemos ser nosotros al presentar el evangelio que no es nuestro, es de Cristo. Nosotros proclamamos a alguien, no somos nadie por nosotros mismos. Somos alguien, pero en función de que estamos proclamando a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara. Señor, gracias porque podemos conocer interioridades de cómo Juan cumplió su ministerio. Fue leal a ti en todo momento y en ningún momento él quiso usurpar un puesto que no le correspondiera, ni siquiera reputación que no le correspondía. Él se mantuvo fiel a su llamado, como debemos ser cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque todo esto nos está confirmando. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo me puede salvar. Y Jesucristo me ama y me está esperando a mí, si es que todavía no lo conozco. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.